Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Oh sí, Señor. No hay otro como tú, mi Rey. Hoy vengo a pasar, Señor, un tiempo cálido en tu presencia. Un tiempo, Señor, vital para mi vida. Un tiempo, Señor, donde aquí el indispensable eres tú. No solo un momento importante. Tú eres mi necesidad, Espíritu Santo. Quiero de lo excesivo de tu palabra, de lo excesivo de tu abundante amor, Señor. Y que valga la redundancia. Vengo a pasar ese tiempo contigo, Señor. De lo abundante de ti, Señor. De lo fértil de tu palabra. Gracias, Señor. De lo exuberante, de lo exagerado, de lo extravagante de ti, Señor. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Jesús. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Va a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Gracias, Dios, por ese tiempo tan maravilloso que nos regalas con tu palabra, una palabra preciosa, Señor. Adoración, Señor, que va direccionada primeramente hacia tu altar, Dios, hacia tu trono. Y lo mismo, Padre, el poder disfrutar de un tiempo de comunión, de contacto, de intercesión, palabras inspiradas por ti,
palabras inspiradas para ti, Señor. Hoy queremos que sea tu presencia maravillosa, Señor, moviéndose, Señor, moviéndose en cada detalle de nuestras vidas, Dios, lo que tenemos para que sea trayendo libertad, Señor. Hoy nuestro corazón se deleita, mi corazón te canta como el salmista que interpreta sus canciones para decir, Señor, mi corazón te canta. Aleluya. Buenas noches para todos, iglesia, Dios les bendiga. Qué precioso el poder tener este tiempo en un mismo espíritu, un mismo propósito, todo bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Y qué mejor también usted y yo ser recíprocos, ¿cierto? Devolver, digo yo, corresponder a tan inmenso amor, a tan exuberante amor como lo estaba cantando ahora. De verdad que para todos ustedes, mis hermanos, quiero hoy dirigir esas palabras y como dice su palabra también, con temor y temblor. Una palabra que ha sido edificante a mi vida, una palabra que ha hablado a mi corazón y que sigue entronándose en las evidencias de mi vida también. Soy un convencido total de que Dios sigue hablando, Dios sigue moviéndose, Dios está en este lugar, Dios está ahí donde usted está también a través de este medio, la tecnología. Bueno, todo esto que Dios está haciendo para aprovecharlo al máximo para la gloria y honra de Dios. Este maravilloso tiempo sea un tiempo de contacto con papá, encontrándonos con él, que sea su palabra instruyéndonos, edificándonos, su palabra exhortándonos. Y así mismo vuelvo y yo digo también a mi vida, así le decía al Espíritu Santo, examíname, Señor. Ven y escudriña mi corazón, escudriña mis pensamientos, escudriñame, Señor, y si hay algo que esté estorbando o esté limitando tu mover, Señor, ven y enseñorea, Señor, ven y trae tu dominio, tu gobierno a mi vida. Cuando hablo de esto, hablo de luz, hablo de esa luz admirable para que quite o eche fuera toda tiniebla. Hoy traigo una palabra que, vuelvo y les digo, ha hecho mella en mi corazón y no sin antes que sea el Espíritu Santo hablando también a su vida, hablando a los corazones, hablando al entorno mismo, a la condición, a las situaciones también, que sea esta palabra como se le fue revelado a Pedro, solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iré, Señor? Sino solamente a ti. Como lo cantábamos ahora, si tú no vas, si tu presencia no va, no quiero llegar. Es más, lo más obvio es que no vamos a llegar. Así que, iglesia, ahí si usted de los que toma apuntes, tiene su agenda o en su celular o en un computador, bueno, toma apuntes. El Señor me ha dado una palabra, me ha regalado una palabra que de una u otra manera sigue ministrando mi corazón y el título es Aprobados o reprobados por Dios. El título tiene mucho que ver con lo que el Señor sigue hablando a los corazones. Aprobados o reprobados por Dios. Hace días atrás el Señor me ministraba también para hablar acerca del conocimiento de Él, conocimiento juntamente a su presencia, el poder intimar con Él, que no era lo mismo distinguir a Dios, que no era lo mismo conocer cosas de Dios. Ciertos momentos donde tenemos roles diferentes con papá y esos roles usted lo puede ver en su conocimiento, cómo Dios se le ha revelado como un hermano, Cristo Jesús, como el mejor amigo, Cristo Jesús, como nuestro Padre,
Jehová, Dios de los ejércitos, como nuestro Padre Yahweh, o el gran yo soy. Y asimismo, el Espíritu Santo como el consolador, como el consejero, como aquel que también sigue eh, trayendo consuelo, o para muchos es un Dios bombero. Y son diferentes maneras de ver a Dios, como el Señor, como el dueño de su vida, de su corazón, como el Rey, o de la manera en que también a esos tiempos Dios se sigue manifestando, como la como esa relación de intimar con Él, de contacto, de intimidad, como lo es la esposa, o más bien la novia, con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos llamados a ser iglesia, y iglesia es el término adecuado para una relación de intimidad con Él. Bueno, ahora, trayendo a memoria esto, quiero hablar de alguien que es un modelo a seguir, no sin antes decir que nuestro modelo a seguir siempre va a ser el Señor Jesucristo. Él es el molde perfecto del varón perfecto, Él es el carácter mismo del fruto del Espíritu Santo, y Él es el molde, Él es nuestro ejemplo a seguir siempre. Pero también en su palabra hay diseños de Dios en los cuales se ha revelado a los corazones de muchos. Y en este caso quiero hablar de alguien que de una u otra manera también quiso alinearse al propósito eterno de salvación, al propósito de pureza, de integridad, de fidelidad, de obediencia, al propósito de consagración a Dios. De alguien que tuvo también un manejo de administración. Dios lo delegó, le fue otorgado a esa persona para ser rey, ¿sí? Y quiero hablar en el segundo libro de Reyes. Acompáñenme ahí rápidamente. Recuerde, aprobados o reprobados por Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Habla de un rey muy joven, un rey que para muchos en este tiempo, pues, tomar una administración, deberían de haber pasado por cierto currículo, no podríamos llamarlo eh, tiempo de aprendizaje, de instrucción, tiempo de aprender, de conocer, un tiempo adecuado, un tiempo prudente. Pero en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes, me muestra de alguien joven, eh, alguien muy joven, del cual Dios le delegó algo tremendo y que no fue cualquier cosa, y de hecho dio buen fruto hasta lo que me habla la palabra del Señor en este capítulo 18. Quiero que usted vaya conmigo rápidamente ahí y lo voy a leer en la versión nueva traducción que puede usted y yo captar de una manera que uno dice, wow, no entendía de otra versión, pero ya en esa el Señor nos irá guiando y ministrando. Es el rey Ezequías quien gobierna Judá. Recuerde que, bueno, no voy a entrar en tanto detalle, pero ya ustedes sabiéndolo, eran dos reinos. Uno primeramente se dividió, 10 tribus se consideraron y se denominaron como el diseño original, que era el reino de Israel, ¿sí? Y al dividirse en 10 tribus, ellos tomaron el nombre de Israel, y las otras dos tomaron el nombre de Judá, ¿sí? Dice que el reino de Israel, todos sus reyes hicieron lo malo delante de Dios, y el reino de Judá tuvo algunos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Y este rey, vamos a leerlo ahí, rey Ezequías gobierna en Judá. 18:1 dice: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel.
Aquí está hablando de que alguien diferente a Ezequías estaba reinando en Israel, ya llevaba 3 años reinando en Israel, cuando Dios le delega a Ezequías el tomar posesión de gobierno de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono. Hey, póngale cuidado a eso. Me llama mucho la atención porque habla de alguien que pues está joven, a comparación de que si usted y yo examinamos en estos tiempos, que no se habla tanto de rey, sino más bien de presidentes. No he visto hasta el momento un rey que tenga, un presidente, perdón, que haya subido a la presidencia con 25 años de edad. He visto ahí en las noticias de varios presidentes y bueno, hay unos que aparentemente se ven jóvenes, pero me habla aquí en la palabra del Señor de alguien que está demasiado joven, eh, 25 años de edad, 25 años de inexperiencia, diría yo, ya que el mismo Jesús, cuando empezó también su dominio, digamos, su mayordomía, ejerció todo lo que tenía que ver con su ministerio, empezó a los 30 años. Bueno, y entonces eso me habla de que alguien como tan inexperto y Dios lo puso en gran estima. Dice 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Verso 3 dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Pongamos detalle un momento en esto. Que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. La otra versión dice, hizo lo recto, y otra versión dice, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Sí? Pero no dice solamente que quedó ahí, sino que hace una semejanza a alguien que anduvo conforme al corazón de Dios. Alguien que por más que tropezó, resbaló, cayó, dio indicios de haberse apartado quizás en algún momento de Dios, quiso siempre alinearse a Dios. Y ese era David. Aquí lo que la palabra está queriendo decir es que hubo un rey que hizo lo agradable ante los ojos de Dios. Pero no solamente se queda ahí. Hizo lo que Dios quería que hiciera para que Dios se sintiera agradado. Voy un momento a Mateo cuando dice también su palabra que cuando Jesús se quiso bautizar en obediencia, dice su palabra que se abrieron los cielos y que una voz se oyó y decía, este es mi hijo amado de quien tengo complacencia. En otras palabras, de este Ezequías, y quedó registrado aquí a puño y letra para algo perpetuo, algo para eternidad. Quedó escrito de que hubo un hombre, Ezequías, rey de Judá, 25 añitos de edad, que hizo lo que era agradable a Dios. Y cuando algo es agradable a alguien, pues me doy cuenta de que es complacencia. El mismo Dios lo dijo de Jesús, mi hijo amado de quien tengo complacencia. Aquí me está diciendo de que el rey Ezequías quiso complacer a Dios, corresponder, agradar, ¿sí? Hacer lo bueno, hacer lo recto delante de Dios. Y lo hizo de la manera más adecuada como su antepasado David, hombre quien anduvo conforme al corazón de Dios. Yo no sé usted ahí si está tomando apuntes, pero de ese listado de cosas de las cuales son sinónimo a agradar a Dios,
me doy cuenta de que para que usted y yo podamos ser aprobados por Dios, tenemos primeramente que ser agradables a todo lo de Él. Es decir, corresponderle. Es decir, usted y yo ser esos que nos alineamos siempre o nos queremos alinear al propósito o trazo perfecto de Sion. Dice su palabra en el verso 4, Él quitó los santuarios paganos. Estas ya son las cosas que de pronto se añaden a lo que Él hizo. Ya que si usted lee antes de lo que hablan de los reyes de Judá, dice que hubo otros reyes que también hicieron lo bueno delante de Dios, otros reyes de Judá. Pero no quitaron los altares, dice que ellos no pudieron hacer nada al respecto. Pero entonces me dice de que Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. No hizo cualquier cosa, quiso siempre agradar a Dios. A esos tiempos mi pregunta es, ¿será que queremos agradar a Dios en todo o solamente en algunas cosas? Mi pregunta es, ¿será que agradamos a Dios a conveniencia, nada más lo que me conviene a beneficio? ¿O agradamos a Dios en lo total? ¿Sí? Otra de mis muchas preguntas es, y créame, iglesia, que si yo estoy direccionándome hacia estas preguntas, es porque yo también me las he hecho. Y no hablo para mi propio beneficio o mi propia gloria. Hablo más bien para la gloria de Dios. Y soy uno de los que siempre, antes de compartir una palabra, usted incluso puede indagar, bueno, ¿cómo se diría acá? Puede preguntarlo con los de mi casa. Soy un convencido de que primeramente para llevar luz, primeramente tengo que alumbrar hacia mi vida, hacia lo que está dentro, de adentro hacia afuera. Es decir, empiezo por yo y voy también afectando para bien a los de mi entorno, mi casa, mi familia, mis hijas, mi esposa, la iglesia, mis amigos, para los que el Señor quiera extender de su luz a través de mi vida. Y me tomé el atrevimiento de preguntarle a mi hija, la mayor, bueno, yo soy un convencido y tengo palabras de bendición también para mis hijas, para mi esposa. Soy alguien digo a mi esposa cada rato, perdóname por esto, no quiero volver a caer en esto, no quiero volver a hacer daño en esto. A mi hija, la más pequeñita, tiene 7 años, se llama Sara, y le digo, Saris, perdóname porque me equivoqué, si te regañé mal, si no estuvo bien lo que hice o te dije. Pero en relación de esto, hablé con mi hija la mayor, ella tiene 16 años, se llama Isabela, y le preguntaba porque también es de examinarnos, y soy también de los que le digo al Señor, Señor, escudriña mi corazón, examíname, trae a revelación, trae de tu luz, Señor, algo que esté de pronto fallando. No me creo el más perfecto, pero sí creo de que debemos de ir en pos de la perfección, porque la perfección es la que agrada a Dios. No ser perfeccionista, pero sí ir en pos de la perfección. Aquí el perfecto, el varón perfecto es Jesús. Amén. Por eso le preguntaba a mi hija, la mayor, le decían, Isa le hacía la pregunta respecto de que si ella veía en mí, veía en mi casa, en mi esposa, veía en nosotros un evangelio de apariencia nada más, porque eso es lo que suele pasar. Muchas veces agradamos a Dios en la iglesia, pero no en nuestras casas. Agradamos a Dios en un momento de oración, agradamos a Dios, pretendemos agradar a Dios en tiempos de intercesión, de alabanza, de diezmos u ofrendas, porque muchos también siguen haciéndolo, pero pretenden agradarse más bien a sí mismos, o más bien pretenden agradar a Dios
cuando lo que están haciendo es queriéndose agradar a sí mismos. Y entonces yo le decía a mi hija, la mayor, ¿usted acaso ve un evangelio en mi casa, aquí, o en mi vida, de apariencia? Y tuve la transparencia de preguntarle eso a mi hija, con la intención también de examinarme y de evaluarme. Porque vuelvo y les digo, iglesia, ¿de qué me sirve también incluso ganar o pretender ganar a los demás cuando me estoy perdiendo yo? Y todo eso es un equilibrio. Hablaba también hace días, hoy de hecho hablé con el pastor Javier Cano y le decía, o ¿acaso no es tampoco solamente ganarnos a los de afuera y perdernos nosotros? O tampoco es ganarnos nada más nosotros, salvarnos nosotros y perderse en los de afuera o perderse en los de mi casa. No, no, no. Eso es un equilibrio. Yo creo que Dios, para que usted y yo podamos ser aprobados. Y este título, el Señor me lo estaba recalcando apenas hace un rato para acá, porque no le tenía título a este mensaje, pero le decía al Señor, y cuando hablé con el pastor Javier ahora al mediodía, pues fue lo que me llegó: aprobados o reprobados. Y cuando hablamos de aprobados o reprobados, es no solamente delante de Dios, vuelvo y digo, es un equilibrio. Muchos dicen amar a Dios, pero ante los hombres no aman a los hombres, o no quieren nada que ver con los hombres. Otros dicen amar a los hombres, pero no aman a Dios. Buenas intenciones, dan, dan regalos, dan dineros, ayudas a los hombres, pero no dan de su corazón para Dios. Entonces vuelvo y digo, es un equilibrio. De hecho, Jesús resumió los mandamientos en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Solamente a Él adorarás. Ese es el primero y más el principal de todos los mandamientos. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que no se queda nada más en algo único como lo es tan directo y decir es solamente una cosa. No, el reino de Dios no es solamente justicia. El reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo. Mire que es un equilibrio de varias cosas. No es solamente decir en fe que se haga esto porque yo tengo mucha fe. No, es necesario también andar conforme a lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en su perfecta voluntad. No es nada más lanzar palabras de fe y decir yo creo que, y yo decreto en el nombre de Jesús que esto vendrá. Y no, yo creo que primeramente también está la voluntad de Dios. Ahora, no es solamente regirnos en si Dios quiere y ya, porque muchos tienen por pretexto esto: voy a la iglesia si Dios quiere, voy a orar si Dios quiere, cuando Dios sí quiere muchas veces que usted esté en contacto con Él. Bueno, cosas que voy a ayunar si Dios quiere, voy a vigilar si Dios quiere, voy a entrar en un tiempo de adoración si Dios quiere, cuando Dios sí quiere. Y vuelvo y hago el balance. Cuando el Señor habla de un profeta, el profeta Samuel dice que era acepto a los ojos de Dios, pero también acepto a los ojos de los hombres. Mira, aquí me está llamando el Señor a que usted y yo tengamos coherencia. Y déjame decirte, para ser aceptos a Dios, para ser de agrado a Dios, tenemos que tener coherencia de que no es solamente agradar en ciertas áreas a favor o convenientes. No, también hay que hacerlo de la manera en que podamos usted y yo traer de ese beneficio a la iglesia. ¿Y por qué hablo de esto cuando ni siquiera lo tengo apuntado? Quise tomar total libertad también y que Dios hable a mi vida con toda libertad. ¿Por qué hablo de esto? Porque es un balance, es un equilibrio, es equidad, es justicia, iglesia. ¿Sí? Y entonces dice que Él quitó todo esto, pero también más adelante, dice ahí en el verso 4, dice, Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas
y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Recuerden, esa serpiente era algo que las personas cuando salían de la cobertura y se querían de pronto quedar descansando o se quedaba muy atrás, o bueno, con sus diferentes razones o excusas para quedarse por fuera de la cobertura de lo que Dios había estipulado como columna de fuego o nube para guardarles en el desierto. Dice que habían las serpientes en el desierto, picaban a una persona y era para muerte. Entonces Dios todo lo planeó. Si usted se pone a mirar, a Dios no se le queda nada por fuera y Dios todo lo planeó para que ellos pudieran ver a lo lejos una serpiente de bronce así elevada en altura y entonces pudieran ser sanos, ¿sí? De toda picadura de serpiente venenosa de muerte. Entonces eran sanos, pero resulta que este pueblo lo que hizo más adelante fue empezar a venerar, empezar a honrar y adorar, a exaltar lo que la serpiente de bronce hacía cuando no era la serpiente de bronce, era el mismo Dios. Y hablo al respecto también de muchos cristianos que hoy al día han confundido la bendición con el Dios que bendice y comienzan a exaltar más de sus promesas cuando la mayor promesa en realidad es el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que trae sanidad, no es la sanidad como tal la prioridad, no es la prosperidad la prioridad, no es la paz la prioridad, pero entonces sí es el Espíritu Santo quien te da la sanidad, te da la abundancia, te da prosperidad, te da paz, te da amor, te da consejo, te da el milagro. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios y por eso Él es la prioridad. Solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Sí? Por eso hago énfasis en todo eso, porque a pesar de que vamos nada más desmenuzando cuatro versículos de este capítulo 18, me doy cuenta de que son muchas cosas a las cuales Dios quiere traer a luz para tu vida y para mi vida, de lo cual muchas veces estamos tan desorbitados, tan desubicados, tenemos tanto estorbo en nuestras vidas que lo que hacen es limitar el poder de Dios. Y si nos ponemos a estudiar más a fondo esto, y me gustaría, iglesia, que usted ahí donde está, cuando tenga su tiempo, empiece como a meditar más en esta palabra. Es una palabra que enriquece, una palabra que va a traer revelación a tu entendimiento, al conocimiento, a la inteligencia, va a traer sabiduría. Porque si vamos más adelante, dice en el verso 5, dice, Ezequías confiaba en el Señor. Y aquí ya me habla de alguien que tremendamente me doy cuenta de que no solamente esperaba en sus fuerzas o en sus habilidades o en lo que ya le había sido otorgado por ser rey, tenía riqueza, ¿cierto? Podría confiar con tanto oro, tanto dinero, bueno, en ese tiempo era plata, oro, bronce, tierras y muchas otras cosas. Creo yo de que él podría confiarse en sí mismo de lo que tenía, pero en realidad aquí está diciendo en el verso 5, dice Ezequías, y me habla del carácter de una persona de la cual sí agradaba a Dios o quería siempre alinearse a lo recto que es Dios. Ezequías confiaba en el Señor, ¿sí? Dios de Israel. Y esto no solamente el agradar tiene que ser unas de palabras, sino también con una intención del corazón. Yo cuando estoy desnudo delante de mi Dios en mi corazón, hablo al respecto de mi corazón, le digo al Señor, Él conoce todas mis intenciones y quiero darle la mejor de las intenciones a Dios. Así que hace énfasis en que una de esas intenciones era que confiaba en el Señor. Muchos el día de hoy confían en sus propias fuerzas, en sus habilidades, en su capacidad, o hasta desconfían de lo que Dios les ha dado.
Entonces aquí me da a entender que Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Ey, me da a entender de que no era cualquiera. Y si lo dice la palabra, porque Dios es un Dios de detalles. Cuando Dios dice todo, es todo. Cuando Dios dice nada, es porque no es nada. Cuando Dios dice y habla con detalle, con muy mínimo el detalle, pero hace énfasis en eso, iglesia, déjame decirte de que es por algo. Y cuando Dios dice de este rey, que no hubo como él otro, ni antes, ni después, es porque algo tuvo este rey. Y si usted se va más adelante, dice ahí, dice en el verso 6, permaneció fiel al Señor en todo. Mira, ahí no solamente está diciendo permaneció fiel al Señor, sino que dice permaneció fiel al Señor en todo. Entonces, una de las características que también se añade a lo que el rey Ezequías demostraba con su carácter era un rey que agradaba a Dios, es decir, recto, justo, bueno, que correspondía a Dios, complacía a Dios, ¿sí? Pero también dice que Ezequías confiaba en el Señor en el verso 5. Entonces, esa es la segunda característica, confiar en el Señor. Verso 6, que es el en donde vamos, dice que permaneció fiel. Es la tercera característica para que usted y yo seamos aprobados. Ahora, lo contrario a esto, a ser agradable, es ser desagradable, ¿sí? Es ser incorrecto, es no corresponder a Dios. Amén. Lo contrario a confiar en Dios es no confiar en Él, ¿sí? Es tener desconfianza. Amén. Lo contrario a permanecer fiel es ser infiel. Entonces, acá me doy cuenta de que para ser reprobados es nada más llevarle la contraria a lo que me está dando el Señor en esta porción de su palabra. Dice más adelante en el 6, permaneció fiel al Señor en todo. Diga conmigo, en todo. No es a lo que usted y yo muchas veces creemos. Dice su palabra que es en todo. Yo me determiné tiempo atrás a decirle al Señor, Señor, tú entregaste todo por mí. Como tú eres un Dios celoso, el Señor quiere todo de nosotros. No quiere ciertas áreas de nuestra vida. No quiere ciertos detalles de nuestra vida. No quiere solamente tus alegrías. Unos le entregan solamente tristezas a Dios. Otros le entregan alegrías. Acá me doy cuenta de que hay que entregarle todo a Dios. Todo es todo. Amén. Dice también más adelante, y obedeció cuidadosamente, oiga, y obedeció cuidadosamente. Ese cuidadosamente pone detalle ahí de que tuvo cuidado. Obedeció cuidadosamente todos. Vuelve y habla de todos. Todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Iglesia, diga amén, diga gloria a Dios, diga tremendo este hombre. Un hombre que con 25 años, un joven, quiso complacer a Dios, agradándole, quiso ser aprobado por Dios, confiando en Dios y obedeciéndole en todo, ¿sí? Permaneciendo fiel en todo, pero no solamente ahí. Resulta que estas características traen una consecuencia de bendición. Vuelvo y digo, ojalá fuéramos aquellas personas, hijos de Dios, que traemos afección, afectamos el entorno para bien, traemos
a causa de nuestra valentía, el seguir a Dios, el obedecerle, el agradarle, el ser fiel, el confiar en Dios, pues vamos a traer unas consecuencias de bendición, consecuencias para bien, cosas que nos van a perseguir. No hay que ir en pos de ellas como tal. Dice su palabra que más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Creo yo de que este hombre era un hombre con mayordomía, con administración, pero sin dejar hacer una cosa y no hacía, a ver, sin dejar de hacer lo uno por hacer lo otro. Era un hombre que se sujetó en obediencia a Dios y solamente pudo traer ese diseño de éxito en su vida. Si usted lee ahí en el verso 7, acompáñeme ahí al verso 7, por favor, y dice, por eso, verso 7, dice, por eso el Señor estaba con él. ¿Acaso usted no ha oído de otros reyes a los cuales Dios se sintió agradado por un corazón y las intenciones de esos corazones que querían hacer su voluntad? Un David que fue valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso en su parecer. Bueno, tantas cosas que tenía ese rey David, pero a lo último dice, y Jehová estaba con él. Aquí me doy cuenta también de que por eso el Señor estaba con él. Causa de un corazón que nada más pretende entregar todo de sí, todo de sí. Obediencia, fidelidad, confianza, agradar a Dios, complacerle. Y esto, queridos hermanos, de verdad que habla mucho a mi vida, habla a mi vida a tal manera, de tal manera que puedo decir, un José, un José que interpretaba sueños y que dice en su palabra que también Dios estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba. Pues aquí adelante dice, y Ezequías tuvo éxito, vuelve y dice esa palabra que por mínimo detalle la pongo en gran estima de parte de Dios. Dice, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Y todo es todo. Diga conmigo todo una vez más. ¿Por qué? Porque tenía un corazón que quería agradar a Dios. Un corazón que se quiso alinear. Un corazón obediente, un corazón fiel, un corazón confiado en el Señor. Un corazón que cuidadosamente quiso estar alineado hacia Dios. Y el Señor estaba con él. Y por eso tuvo éxito. Si usted va más adelante, habla lo contrario en el verso 12 del mismo capítulo 18, verso 12, habla lo contrario por lo que estaba pasando el reino hermanito de este reino de Judá. Digo hermanito por lo que les decía hace un rato. El reino de Israel fueron 10 tribus que se dividieron de las otras dos y esos 10 tribus se llamaron Israel. Y era lo que estaba aconteciendo. Un pueblo que tuvo reyes que no quisieron alinearse. Si usted lee de ahí para atrás, muchos reyes en Israel y ninguno quiso alinearse. Y dice en el verso 12, dice, pues ellos se negaron a escuchar al Señor. ¿Quién? Si usted lo lee desde antes, habla de Israel. En ese tiempo que el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Alach, en Gozán, junto a la ribera del río Abor y en las ciudades de los Medos, pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes de Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Iglesia, yo no sé usted,
Pero el llevar la contraria, y no lo digo por ustedes, de hecho el Señor lo ministró a mi vida, pero lo estoy diciendo para todos los que estamos hoy aquí queriéndonos ubicar y entronar al Señor en ese tiempo de intercesión, tiempo de palabra, tiempo donde el Señor quiere seguir ministrando a los corazones y hablar a los corazones. Lo hablo para ustedes, iglesia amada. Y es de que si usted y yo queremos ser aprobados por Dios, pues déjame decirte de que el ser aprobados por Dios trae un efecto, trae una causa. La causa es usted y yo ser obedientes. Y perdone si le estoy repitiendo esto, el ser fieles, pero no fieles a las cosas que nada más creemos a nuestra conveniencia. Lo estoy hablando para una iglesia madura y creo yo de que muchas veces hemos querido buscar cosas a nuestro beneficio, orar a beneficio, orar a beneficio, cuando en realidad el beneficio es a que se extienda el reino de Dios. Y ese es el ensanchamiento de su gloria y que Dios sabe lo que nos conviene, ya yendo en pos de su justicia, de buscar su rostro, su justicia, pues ya lo demás vendrá por añadidura. Y quiero que usted rápidamente, porque ya de verdad el tiempo está casi culminando, vaya a Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 17. Y habla también del ser hijos de luz, vivir como hijos de luz. Efesios 4, 17. Y creo yo de que todo eso de lo que se habló del rey Ezequías demanda de nosotros el vivir como hijos de luz, agradables a Dios, confiados en Él, fieles a Él, obedientes a Dios. 4:17. Y por eso le decía a mi hija, la mayor, de eso. ¿Por qué? Porque le preguntaba, ¿usted cree que acá en casa vivimos o yo vivo un evangelio de apariencia? Me contestaba de que no. Y ella, pues es una niña muy que le gusta analizar todo y bueno, ella todo lo está preguntando, todo lo está analizando, también la edad, bueno, muchas cosas. Tiene 16 años y, y por eso yo le preguntaba ya al respecto, vivir como hijos de luz. Y entonces aquí no hay mejor reflejo o no hay mejor espejo que la misma palabra al poder decir, bueno, Señor, esto o lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo y tengo que obligarme o tengo que hacerle guerra a esto o tengo que alinearme o tengo que volverme a esto, convertirme a ti. Aquí dice vivir como hijos de luz. Y con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo son los que no conocen a Dios? Y ahí habla de que no conocen. Hace días el Señor me da una palabra de los que conocen a Dios. Esos que conocen a Dios obedecen palabras. ¿Sí? Conocen a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que no le conocen? Los que le desobedecen. Y hay muchos hijos de la casa en las iglesias, llamémoslo así, o en la iglesia de Cristo. Dice conocer a Dios cuando sus acciones desconocen a Dios o hacen más bien de que Dios se esconda. Porque
ellos están irremediablemente confundidos. Hace tiempo atrás veíamos cómo alguien de una iglesia subía fotos y más por estos medios, por la tecnología, fotos y fotos donde se había ido de farra, de rumba, de fiesta, y no cualquier rumba, con alcohol, con baile, cosas tan desmedidas. Y entonces me daba a entender esto, tan confundidos irremediablemente, desconocen de Dios, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La otra versión dice una mente entenebrecida. Oiga, cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Lo que les decía ahora, aprobados o reprobados por Dios. Ya perdieron toda vergüenza, suben fotos como si nada. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron. Me gusta esta parte donde Pablo habla de lo que están en la confusión muchos. No solamente habla de los que están afuera. De hecho, aquí en Efesios, Pablo le está hablando a una iglesia, a aquellos que de pronto han conocido de algo en Dios, pero que ya están confundidos irremediablemente, andan en oscuridad, con mentes entenebrecidas. Y dice, pero, ese pero es como que, hey, pero no les quiero hablar de esas debilidades, pero no solamente quiero tocar ese tema, quiero ir más allá. Pablo está diciendo, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Muchos a este tiempo le están haciendo guerra a, a lo natural, a las personas como tal, cuando nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Muchos le están haciendo el pleito a las personas. En la casa está pasando por algo y le hacen guerra a algún familiar, cuando no es eso a lo que usted y yo estamos llamados. Es su palabra. Sí estamos llamados a estorbar, sí, pero también su palabra nos enseña de que todo es espiritual. Y más adelante, si el Señor permite, me gustaría administrar de algo de lo que el Señor también ha hablado a mi corazón, y que es al respecto de enemigos invisibles que se han levantado a esos tiempos, enemigos como el prejuicio, unos enemigos que de pronto no están tan evidentemente se muestran, no, más bien son algo por allá muy al oculto, muy escondidos. Y me gustaría hablar de esos enemigos invisibles, enemigos a los cuales muchos este tiempo la tibieza espiritual es un enemigo invisible. La liberalidad, la parte del libertinaje es un enemigo invisible. Muchos lo tienen como por relajo, pero en realidad, tarde que temprano, esos enemigos lo que hacen es, como dice su palabra, matar, hurtar y destruir. Dice ahí en el verso 19, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Hey, y esto habla al respecto de lo que yo debo de hacer. ¿Y qué debo de hacer? Lo que hizo también el rey Ezequías. Desháganse,
Hay cosas que hoy en día la iglesia está muy determinada a dejarle el trabajo, todo el trabajo, digo yo, no el mínimo trabajo, todo el trabajo, aún lo que la iglesia misma es capaz de establecer, es muchas veces lo quiere dejar a disposición del Espíritu Santo. Y no quiero que usted me malentienda esto, iglesia, para nada. Quiero que usted hoy le sea revelado lo que el Señor sigue hablando. Porque muchos dicen, no, es que el Espíritu Santo perfeccionará la buena obra que ha iniciado con cada uno de nosotros hasta el día de Jesucristo. Y lo tienen ya en sus corazones y lo hablan así de bonito. Pero hay cosas que el Espíritu Santo no va a hacer por usted y por mí. Aquí me doy cuenta, guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? De que hay cosas que tenemos que usted y yo que hacer. El Espíritu Santo no te va a volver más fiel. Eso es algo que tú determinas ser y hacerlo. El Espíritu Santo no te da más lo que usted pueda decir para agradar a Dios o hacer para agradar a Dios. Ezequías hizo lo agradable delante de Dios y ya de ahí es que ya el Espíritu Santo comienza a manifestar su obra. Él ve un corazón dispuesto, un corazón que quiere corresponderle. Jesús, cuando se fue a bautizar en obediencia, dice que es mi Hijo amado de quien tengo complacencia. Eso todavía no lo había hecho por el Espíritu Santo. Más adelante, ahí es donde ya el Espíritu Santo se reposa en él en forma como de paloma, dice la palabra. Pero antes de eso fue un corazón, el corazón de Jesucristo, que quiso obedecer a Dios, quiso complacer a Dios, traerle una sonrisa, agradarle. Amén. Iglesia, aquí dice en el verso 22, desháganse. Y no está diciendo el Espíritu Santo va a hacer que usted se deshaga de su vieja naturaleza. No. Aquí dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen, es otro verbo, así como desháganse. Dejen, no es, y el Espíritu Santo va a hacer que ustedes dejen, no, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Hey, vuelvo y hablo de lo mismo de hace un rato. Iglesia, no es solamente el que usted quiera tener pensamientos renovados, una mente renovada. También habla de unas actitudes. Es un equilibrio, un balance. De nada te sirve nada más querer. También hay que hacer. De nada te sirve hacerlo cuando no quieres. Es un equilibrio, querer y hacer. Es un equilibrio, pensamientos y actitudes. Dice en el 24, pónganse. No dice que el Espíritu Santo te va a poner. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, vuelve y dice, dejen, versos 25, de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y estas son las añadiduras, iglesia. Las añadiduras de las cuales usted y yo hemos levantado muchas veces como altar antes. Y esto es una idolatría. ¿Recuerdan ahora cuando hablábamos del rey Ezequías, que él destruyó el altar de yo no sé quién, el altar de acera, la serpiente de bronce? Esas eran las añadiduras, las cuales él tenía que hacer. Él mismo, él, hacerlo por cuenta propia. Esas son las cosas que usted y yo tenemos que hacer por cuenta propia. ¿Sí? Dejar de decir mentiras. Recuerde, en ese tiempo era todo más a lo natural. En ese tiempo era más que la idolatría a las imágenes, a las estatuas, a las esculturas.
a la serpiente de bronce, a la imagen de la diosa Acera y así a otros santuarios levantados para adorar a otros dioses. Pero hoy hay algo más adentro, más espiritual, como que tenemos entronados la mentira. Muchos hijos de Dios tienen entronado la mentira, el engaño. Para todos dicen una mentira. Dice, digamos siempre la verdad. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Muchos cristianos enojados, muchos cristianos inconformes, muchos cristianos con rabietas, con iras, con contiendas, con pleitos, con disensiones. Y aquí es donde yo empiezo a decir, ay, 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 porque ¿será que estos son los cristianos aprobados? ¿Será que esos son los que son reprobados, que no conocen a Dios y irremediablemente están confundidos? Están confundidos de hablar de amor, pero no muestran nada de amor, muestran lo contrario. Están confundidos de que son solamente palabras de amor, como lo dice su palabra, una apariencia de piedad, cuando se vuelve odio, griterías, pleitos, disensiones, peleas. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. La otra versión dice, el sol, no dejéis que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero. He escuchado de hermanos, pues no, la verdad no sé si llamarlos hermanos, y de pronto usted dirá que hermano tan como tan radical o tan, pero ni sé cómo llamarlos tampoco, porque dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, y he conocido de muchos cristianos que tienen todavía palabras de maledicencia, palabras groseras, palabras vulgares, cristianos que quieren mantener ofendiendo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Será que las palabras que tú o yo y yo usamos son de estímulo? ¿Resultan de estímulo para quienes oyen? ¿O son o caen como un baldado de agua, ni siquiera fría, más bien caliente que quema muchas veces? No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El 31, y ya para terminar, 31 y 32 dice, líbrense. Y ese líbrense está hablando de algo que usted y yo tenemos que determinarnos a hacer. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Si usted lo lee en la otra versión, dice de malicias. Y me gustaría que usted lo leyera ya para terminar. Lo leyera al contrario, como termina esta parte del 31. La otra versión dice malicia. Resulta que las personas que son maliciosas, porque eso son cosas de la carne, y hay muchos cristianos que hoy en las iglesias están y con malicia todavía. Y la malicia produce maledicencia. En la otra versión lo dice así. Y la maledicencia produce gritería. Y la gritería, ira, perdón, enojo.
Y el enojo produce ira. ¿Y qué trae la ira? Amargura. Si usted lo lee de esa manera, al contrario, leámoslo de toda clase de mala conducta. ¿Y qué hace toda clase de mala conducta? Produce calumnias, palabras ásperas, enojo, furia, y la furia trae amargura. Por el contrario, sean amables unos con otros, iglesia, sean de un buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Iglesia, de verdad que este ha sido un tiempo donde el Señor quiere seguir hablando a nuestras vidas. Y por eso hago un balance de Efesios con Segundo de Reyes, cuando habla del rey Ezequías, un rey que quiso entregar lo agradable a Dios, un rey que quiso hacer la voluntad de Dios y no su propio beneficio, su propio deleite. Iglesia, examinarnos y poner esto en manos de Dios, porque no le estoy hablando ni siquiera, y lo sé, porque también soy de esos que no soy perfecto, pero busco la perfección. Y esa perfección nada más es Dios. Busco agradarle, busco entregarme todo para Él. Y si de algo el Señor te ha ministrado en esta noche, te ha hablado, pues déjame decirte de que es tiempo donde ya es momento de madurar. Y a ese tiempo muchos estamos diciendo, es que yo soy así, a mí me enseñaron de esta manera. No, es que ya eh, yo le entrego al Señor esto, cuando no es ni siquiera estas cosas, es todo de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú sigues hablando y ministrando los corazones. Gracias, Señor, porque una vez más podemos entender, Dios, de que solamente hay que agradarte, solamente hay que buscar tu sonrisa, Dios, como esos